La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están hoy más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y hoy sí a mi lado, aunque guardando las distancias, exactamente, muchas distancias, me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es increíble, yo todavía no, después de tanto tiempo por videoconferencia y tal, todavía no me lo creo yo que esté aquí, ¿no? Pero en unos minutos ya me voy cogiendo el ritmo. Te vaya haciendo el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Yo eso de no ver la tabla de planchar y detrás en el fondo... Lo está echando de menos. Lo sé, me lo voy a traer a todas las grabaciones a partir de ahora. Vamos a cambiar el logo de la tecnología por una tabla de planchar. Exacto. Entonces, bueno, hoy nos vamos a ir a Londres. Ah, mira. Sí, y en un alarde de originalidad, ¿no? Porque parece que Facebook está en todos lados, como efectivamente ocurre, ¿no? WhatsApp, Instagram, todas esas adquisiciones que he ido haciendo, están en todos lados. Y hoy vamos a volver a entrevistar a alguien que está trabajando en Facebook, ¿no? Qué guay, porque parece ser que el Tito Mark nos está untando, pero en verdad no nos está untando de nada, sino que, oye, está dando la casualidad que hay mucho bueno en la empresa y, oye, que hay que explotarlo, digamos. Claro, además, bueno, en esta temporada, el primer episodio, sí que nos fuimos, tuvimos una entrevista, pero era un caso en el que alguien que se acababa de incorporar a Facebook, nos interesaba más el camino, pero bueno, va ganando 3 contra 2 de Amazon, tendremos que buscar a alguien de Amazon para compensar, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar una historia, pues, diferente, mucho más centrada en las infraestructuras, ¿no? Los sistemas. Y a ver qué es lo que nos trae el episodio de hoy, ¿no, Fran? Pues yo ya estoy que me como las uñas, así que dale caña ahí. Vamos al lío. Bueno, en este episodio pues nos vamos a ir a la gran isla europea, al Reino Unido, en concreto a Londres, para entrevistar a Juanjo del Río, Production Engineering Manager en Facebook. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días, muy bien. Aquí. Con ganas de ver por dónde va esto, ¿no? Pues sí. Pero nada, encantado de conoceros a ambos. Nos alegramos. Bueno, yo creo que vamos a despistar un poco a Juanjo. Vamos a hacer la primera pregunta, que es la pregunta culinaria. Y en este caso, como sabemos que Juanjo está por la zona de Londres, Juanjo, cuando estás allí en Londres, ¿qué comida echas de menos de tu tierra? Pues yo la verdad es que soy bastante tradicional. Yo echo de menos cosas como el jamón, sobre todo. Es difícil de encontrar a veces. Pero bueno, hay algunos restaurantes españoles por aquí que la mayoría no me convencen. Pero sí, sobre todo es tranquilamente en la casa comer un bocadillo de jamón. Esa es mi pasión. Habrá mucho jamón de plastiquete de este que le llaman y tal, me imagino. El prosciutto, ¿no? Claro. Sí, hay muchas cosas que te intentan meter como jamón y eso no es jamón. Y conseguirlo es un poco... Y sobre todo ahora en tiempos de pandemia que ya no viajas al centro para nada, pues es difícil ir a las tiendas buenas de jamón. Claro, y no puedes venir a surtirte, así que... Efectivamente, tres intentos por el momento este año y he tenido que cancelar los 3 vuelos. Vaya. Bueno, pues entonces tendremos que ver cómo podemos mandar para allí los cerdos. Eso sí, lo vas a tener pasando por entre tus pies en casa. En fin. Bueno, ya que hemos visto dónde están las carencias aquí de nuestro invitado, ya nos podemos lanzar al mundo plenamente tecnológico, ¿no, Fran? Efectivamente, así que, por supuesto, ya empezamos con, digamos que la pregunta, digamos que del final, y esa, ¿qué se dedica un Production Engineering Manager en Facebook? Pues es un trabajo complejo, porque es un trabajo típico, bueno, es un trabajo de manager
pero es ayudando en mi caso, a varios equipos que suelen trabajar en torno a la infraestructura. Más o menos el día a día es tener ingenieros bastante cualificados, ellos saben el ámbito en el que se mueven y tal, y entonces es el día a día de ayudarle a ellos a decidir cuáles son las prioridades que tenemos que trabajar y ayudarle pues a desbloquearle. Yo como manager normalmente suelo tener un contexto bastante amplio de nuestro equipo, los equipos con los que los relacionamos y tal, saber qué cosas van a venir en el futuro, van a estar ocurriendo y tal, sabiendo cuáles son las ideas que tienen los ingenieros, y mi trabajo del día a día es mucho pues eso, de hablar con otros, buscar las prioridades, ayudar a los ingenieros a pensar en lo que viene en el futuro, pero en el día a día son los ingenieros los que ellos están trabajando, están decidiendo más o menos cuáles son las prioridades, en qué están gastando el tiempo, y ese es más o menos el día a día. Es un trabajo muy de apoyar a los ingenieros para que las cosas se hagan, las cosas que ellos van viendo importantes, las ideas que ellos creen que tienen, un poco de recordarle a todos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para que se hagan. Ah, qué bien. Es como un término intermedio entre planificación y ejecución, ¿no? Es decir, al final estás controlando que la ejecución se lleve a cabo, ¿no? Bueno, lo que en PMBOK se llama seguimiento y control de un proyecto, ¿no? Casi. Es normalmente más en la parte de planificación. Yo suelo ayudar a los ingenieros para que ellos sepan cómo planear la ejecución. Es decir, ellos planean la ejecución, ellos llevan las cosas adelante, porque ellos son responsables, luego cada 6 meses, de venir y decir exactamente qué ha sido lo que han hecho. Pues siempre estoy preguntando a otras personas que trabajan dentro del proyecto para asegurarte que están contentos con cómo el proyecto va, que la opinión de todo el mundo se está oyendo, etcétera. Pero es un trabajo un poco menos encima de la ejecución y más en la planificación, la visión a largo plazo, asegurarme que las ideas de todas las personas dentro del equipo están alineadas, pero no tanto en la ejecución como dónde queremos estar dentro de 2, 3, 4, 5 años, teniendo esas visiones cambian constantemente, pero nos ayudan, digamos, a estar alineados en un plan mucho más macro, en una empresa tan grande como puede ser. Sí, supongo que la parte de product management, ¿no? De lo que es gestión del producto, de hacia dónde deriva el producto, ahí eso ya te viene hecho, ¿no? Normalmente sí, normalmente tenemos que trabajar con ellos. Nosotros, por ejemplo, incluso la estrategia de testeo, eso se considera un producto y ese product manager puede tener 15, 20 equipos debajo, cada uno en partes muy específicas, unas partes testeo automatizado de aplicaciones, otras partes de testeo para buscar casos de uso raros en los cuales las aplicaciones se rompen, y luego hay equipos como los míos normalmente trabajamos a un nivel de infraestructura o de ayudar cómo los frameworks se comunican con la infraestructura y tal, que ahí Product Management quizás meta un poco menos, más o menos nos informa en torno a dónde nos estamos moviendo y nosotros le informamos cuáles son las posibilidades. Bien. Oye, pues ya te tenemos ahí, yo creo que ubicado, ¿no? Ubicado, exactamente. Porque Facebook, con todo lo grande que es, ahí ya vemos que hay mucha especialización. Efectivamente. Bien. Bueno, pues yo creo que ya sabemos el final de la historia y ahora digamos que vamos al principio, ¿no? Y en este caso, Juanjo, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Pues mi primer contacto con un ordenador quizás fue en el año 94 a finales o algo así. Vi un ordenador con Windows 95, de hecho. Un amigo, pues un trabajo de estos del cole, y me fui a la casa de un amigo y me enseñó una aplicación que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que escribías palabras y te las convertía por dibujos y tal, que era de Microsoft, y dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto cómo funciona? Pues yo había escrito con una máquina de escribir toda mi vida. y en el año 94 me encontré con eso, la verdad, bastante tarde. Me resultó bastante chocante y me quedé como digo, quiero saber cómo esto funciona. Llegué a la casa y se lo dije a mi madre. Oye, mira, ¿has visto un ordenador? Oh, qué curioso y tal. Y ella me dijo, oye, pues tu tío ha empezado a hacer un curso de contabilidad y tiene un ordenador allí en el pueblo. Y fui el fin de semana a preguntarle a mi tío, bueno, y lo que me encontré fue un Amstrad, un 6128 Plus de estos, con disquetes que le metían la cara de cada lado. Por suerte no me encontré de cinta, pero al menos fue de disquete. Y mi mejor amigo, que de hecho todavía lo tengo,
fue el manual del Astra, en el cual te explicaba desde cero el código binario, cómo empezar a programar y todos los programas de ejemplo que tenía al final. Oh. Pero ese fue mi primer contacto, fue con una máquina con Windows 95, de hecho, pero luego la gracia que tuve es que empecé a trabajar empecé a hacer cosas con un Astra, bien. Vamos, si estuviéramos grabando en mi despacho, te sacaría el Astra de disco y te enseñaría el manual del Astra CPC, maravilloso, con ese último apéndice que se llamaba Que usted lo disfrute, que era para copiabas juegos en BASIC, ¿sabes? Eso yo lo he copiado y estaban rotos y luego tenía que ponerme allí a debuguear porque estaban rotos y así fue como aprendí un montón de cacharros y luego ya hacerle cambio a los juegos, ¿sabes? Hombre. Quiero tener más vida, quiero tener más puntos y ahí es como empieza. Sí. Bien, ¿ves? Esto, gente de la antigua escuela. Claro, los que a ti te gustan. Sí, aunque son más jóvenes y sí era PC, pero que se van al hierro porque y tocaban los bytes, ¿sabes? Porque eso lo abres y puedes contar los bytes por cable, ¿sabes? De memoria. Los 128K. En fin. Bueno, seguimos un poquito la historia y en este caso, Juanjo, ¿por qué estudiaste Ingeniería Técnica Informática en Sistemas? Pues yo empecé de hecho con la ingeniería superior. Fue mi comienzo. Pero la verdad es que soy una persona que solía distraerse mucho. Yo formaba parte, yo estudié en la Universidad de Málaga en concreto y yo era parte de Málaga Wireless, Linux Málaga y tal, porque era gente que conocía antes de empezar la carrera y yo creo que había semanas que me pegaba más tiempo en la biblioteca compilando el kernel que en clase en sí mismo. Cogíamos nuestro apunte, nos poníamos a estudiar y tal. Pero me pegué bastante tiempo allí. Pasado un tiempo, la verdad es que cuando yo ya fui a llegar a la carrera con 18 años, yo ya había estado organizando LAN parties años anteriores y tal. Entonces yo ya sabía un poco del mundillo, había estudiado programación con Visual Basic en una academia, me había ya instalado Linux, yo ya había estado cacharreando durante bastante tiempo y fui cogiendo las asignaturas que me iban interesando más y tal, pero llegó un momento en el cual dije, la carrera de ingeniería informática, esto se hace largo. Entonces, hablando con mis padres y tal, me dijeron, mira, pues intenta la técnica, es decir, pues en vez de 5 años, trabaja en 3, yo ya tenía aprobado ya bastante y me puse a estudiar la carrera de ingeniería informática de sistemas. Para serte sincero, yo siempre fui un poco más por vocación. De hecho, me enamoré durante el bachillerato de historia y tuve ahí un momento de crisis. Antes de meterme a la carrera, no sabía si quería estudiar historia o si quería estudiar ingeniería informática. Pero al final tiré por la informática porque digo, mira, me ha gustado de muchos más años, tengo ya bastante experiencia por detrás, conozco a muchos amigos y tal, y la historia la verdad es que fue un amor ahí de última hora y al final me metí a informática. Incluso cuando había compañeros que me decían, no estudié informática, madre mía, cuánto trabajo tiene esto por detrás. Pero bueno, al final me metí, estudié bastantes cosas, aprendí muchísimas cosas, de hecho, todo el tema de los sistemas, aprender cómo los procesadores funcionaban a bajo nivel, estuve haciendo microcontroladores, diseñé un procesador completo, segmentado en Xilinx, que era la herramienta antes y nada, y la verdad es que me lo pasé muy, muy, muy bien. Pero eso, yo empecé un poquillo tarde con el tema de lo de la informática, pero la verdad es que cuando lo cogí fuerte. Y del Basic pasé al Visual Basic y mucha programación en Windows y luego en un momento dado conocí Linux y tal, y la verdad es que ha sido mi pasión desde entonces. Bien, bien. Oye, ¿y esto de la UNED? Te dio, ahora que la gente está tan traumatizada porque tiene que estudiar desde casa, ¿no? Pues yo, como dije, estuve bastante tiempo dentro, con la gente de Linux Málaga y tal, y cuando tenía 21 tacos, pues decidí, teníamos una idea, tuve un amigo mío muy cercano, se fue a Boston, se vio pues toda esa conferencia de Web 2.0 y qué guay es todo, y startups y tal, y volvió a España y en mitad del verano y me dijo, tengo que ir a buscarte. Yo vivía en Estepona, él en Málaga, se montó en un autobús, se vino a Estepona y me contó, mira lo que he visto, esto es magnífico, la Web 2.0 es el futuro y tal, y nosotros tenemos que hacer algo.
y dije, venga, vale, y montamos una empresa. Y eso fue en mitad de la carrera, eso fue el acabose del empezose, vaya. Empezamos ahí como unos locos, aquello era una locura, oh my god, creo que era Ruby on Rails 0.4. Empezamos a ver aquello que era el Ruby. Si te fallaba Ruby, mira, tienes que conectarte por IRC a un canal en el cual puedes hacer preguntas en inglés. Hay una persona que le traduce las preguntas en inglés a japonés, a la persona que creó Ruby, y el hombre pues te la responde en japonés y luego una persona que te la traduce de vuelta al inglés y ese era allí el principio de las plataformas locas de desarrollo rápido. Allí fue una locura, este hombre habló con Paul, la persona que llevaba iCombinator en ese momento, y empezamos allí a leer, Paul ha hecho estas plataformas en Lisp, nos hicimos un servidor web en Lisp, montamos una cosa que era el principio de Reddit, nos hicimos una especie de clon de Reddit aquí en España, aquello no llegó a ningún sitio, es decir, lo escribimos todo en una alocada noche, aquello empezó a las 10 de la noche y acabamos a las 7 de la mañana, pero teníamos un clon de Lisp, que aquello funcionaba tirando de Postgres y realmente era un plugin de Emacs, es decir, era Lisp corriendo dentro de Emacs, pero eso fue nos lo montamos en un rato, oye, pues funciona. Lo que no hace falta es ahora toda la parte del contenido, que la gente lo use, etcétera, etcétera. Pero proyectos estos locos hicimos bastante. Y eso, y en un momento dado, pues eso, montamos una empresa y tuve una empresa durante 3 años. ¡Qué bien! ¡Qué chulo! ¿Pero facturabais o solo estabais haciendo cosas locas en un sótano? No, facturamos. Es decir, nosotros tuvimos una maravillosa idea que era de eso, la web 2.0, que era mucho de darle el poder a las personas para poder utilizar web y herramientas, y cuando empezaron todos los sistemas de freemium y de suscripción, el primero lo usas free y luego ya, pues sí que si quieres algo más de funcionalidad, pues paga algo más de dinero. Y lo que nosotros dijimos era, ser autónomo en España es muy complicado, la facturación, pagar el IVA y tal, y dijimos, pues vamos a hacer un software. De hecho, nos juntamos con un tercer socio que yo conocía, que él había trabajado durante bastante tiempo en temas, bueno, él era contable, pero era el que me había llevado desde que yo era un jovenzuelo con 16 años a montar las LAN parties, y él era un hombre que era muy bueno reuniendo presupuestos y publicidad y hagamos las cosas. De hecho, él también me llamó. Yo estuve haciendo programas de radio en la cadena SER de informática y tal. Y dije, bueno, si yo me quiero embarcar en cualquier cosa, tengo un socio que era muy bueno en la parte de negocio, planificación y tal, que era este chico también de informática, que de hecho él acabó la carrera, él era mayor que yo, y este otro hombre de negocios. Y nada, empezamos a trabajar juntos, decidimos que para hacer una aplicación buena, teníamos este socio que tenía bastante experiencia de negocio de mucho tiempo, pero las otras dos personas, digamos, los dos que veníamos de informática, éramos un poco más... Teníamos los conceptos, pero luego cuando te pones a codificar eso, no lo entiendes. Es decir, no conocíamos esa parte del negocio. Así que tuvimos la maravillosa idea de lo que tenemos que buscar, una empresa modelo, una tienda modelo, y por qué no hacemos una tienda online. ¿Y por qué no la creamos nosotros mismos? Entonces fue como... Bueno, vale. Entonces, claro, como queríamos crear un software para gestionar gente que son autónomos y tal, dijimos, bueno, pues lo que realmente tenemos que hacer es modelar un pequeño negocio de una tienda online, y venga, dale. Y claro, me puse yo allí a codificar cosas y al final lo que creé fue un motor para tienda online. De hecho, lo escribí en TCL, lenguaje súper sencillote, pero la ventaja que yo tenía era que tenía tanto... esa lógica base me valía tanto como una librería base para la tienda online. Imagínate, con TCL estaba escribiendo HTML y CSS y tal. Me creé mi propio sistema de templates desde cero. Y por otro lado, sí, eso se ejecutaba sobre AOL Server, el demonio web que hubiera utilizado AOL Server, y eso te hacía pooling de conexión a base de datos y tal, cuando eso no existía aún en PHP. En PHP no existía el concepto de pooling, de reutilizar conexión a base de datos y tener un estado dentro del servidor web, con lo cual era muy fácil cambiar el flip de debugging a one y podía hacer telnet al servidor web y podía ver cuál era el estado de las sesiones y tal. Que ello era como...
es que estoy hablando de una época bastante temprana, que yo era PHP 4 que ni siquiera tenía objetos, y era como TCL es mejor. Y esas librerías luego las conectaba con TK y tenía todo el back office hecho completo, porque toda la lógica de acceso a la base de datos, lo mismo lo utilizaba TCL para la web que utilizaba TK para eso. Eso y Subversion. Y ala, a tirar para adelante. Nos fue bastante bien, es decir, la parte web funcionó bien, empezamos a ingresar dinero y tal. El trabajo que normalmente solía hacer era, vendíamos desde peluches de microbios, modelos súper raros japoneses de coches, lo que salía era importar cosas bastante buenas, accesorios de lectura, es decir, al final me convertí en una especie de... Yo me convertí en la parte de negocio y de atención al cliente y el motor web estaba escrito, es decir, el negocio estaba funcionando y tal, y la verdad es que nos dedicamos bastante en traer dinero a través de la página web, pero llegó un momento en el cual estaba yo trabajando 12, 14 horas al día, la maravillosa cosa de tener tu propia empresa, pero empecé a trabajar mucho con temas de banca, de cambio de divisa, cómo conseguir el cambio de divisa perfecto dentro de 3 meses cuando tengo que pagar el 50% del resto de la mercancía. Y hubo un momento en el cual nos contactó la Casa del Libro, de hecho, y nos dijo que querían que nosotros les proveyéramos a ellos de todo lo que no fuera el libro, a todas sus tiendas. Y eso fue como, hostia, que esto es un montón de dinero. Y claro, la empresa empezó a tirar por ese derrotero, perdimos un poco esa visión inicial de que queríamos hacer del software y tal, y llegó un momento dado en el cual a finales de 2008, después de 3 años, pues tuve un momento ahí de lo que estoy haciendo es importante, estamos haciendo dinero y tal, pero no me llena. Así que hablé con los socios y a finales de 2008 me salí de la empresa, vaya. Qué bien. ¿Y eso está documentado todo lo que hiciste? Porque el pobrecito que entrara luego... ¿El código fuente? Sí. Sí. El código fuente está documentado, creo que... hoy en día no sé si tengo copia del código fuente, ¿no? La tienda online podía ser algo así como 12.000 o 15.000 líneas de código. Vaya. Y ahora se queja la gente porque no tiene forma de echar a andar un Spring Boot, ¿eh? Cago en la leche. No, yo fui a escribirlo desde cero. Es decir, las primitivas que tiene voy a escribir en su web. Yo escribí XML en vez de HTML sucio. Yo escribí XML y con su CSS y todo bien escrito, vaya. Y aquello funcionaba. No funcionaba bien. Qué bien. Haciéndose un DOM, como Dios manda. Estupendo. Y entonces, ¿dónde encontraste retos interesantes después de esa escapada? Pues hice aquella escapada y en un momento dado dije, bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a continuar con mi periplo y me voy a volver a estudiar, de hecho. ¿Sí? Lo que hice fue, bueno, de hecho, a mitad de mi trabajo dentro de la empresa, me tuve que cambiar de la Universidad de Málaga a la UNED. En esta locura de trabajar 14 horas al día me saqué una asignatura. Pero bueno. No a la única a la que me presenté. No sería cálculo, ¿no? No. Fue algo de... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo de organización industrial. Era cadenas de Markov y todo este tipo de optimización que se estaba haciendo y tal. De hecho, me resultaba interesante porque, claro, es que estaba relacionado con el tema de negocio y con el tema de las cadenas de suministro y tal. Claro. Y, claro, dije, bueno, venga, va. Dejo esto, me voy a volver a la casa de mis padres y para no tener que pagar un alquiler en Málaga y tal, y me voy a apuntar sobre la UNED. Pero me duró poco. Después de haber saboreado la libertad de trabajar mucho tiempo, vivir de nuevo con tus padres y estudiar, la verdad es que me se hizo un poquillo cuesta arriba. Y 4 meses más tarde encontré trabajo. Eso lo mismo, a través de Linux Málaga, que se solía mover, pues un chico pues posteó en la lista de correo que había una empresa nueva en Málaga que estaba buscando gente y tal, y aquel mismo día pues le envié el currículum y aquel mismo día me llamaron por la tarde que estaban interesados para que hiciera una entrevista. Hice una entrevista. Iba a ser un poquito para lo que sería gente de soporte de la época, estoy hablando del año 2008, y nada, hice una entrevista por teléfono, luego me llamaron a la oficina, creo que fui a la oficina la semana siguiente, me hicieron una entrevista sobre la pizarra, típico pues de rol, qué ocurren estas cosas, contándote un poco de
haciendo debugging de un sistema que falla y tal, con el entrevistador diciéndote, pues esto funciona, esto es lo que estás viendo, esto es lo que no estás viendo, era un poco así interactivo, chulo y tal. Y nada, hice la entrevista y tuve la rara respuesta que a veces te dan de, mira, muy bien, pero estás sobrecualificado para este puesto, así que pues vamos a contratar a otras personas. Y bueno, yo como si, pues insistí un poco y le dije, mira, aún así digo, mira, me ha gustado mucho la oficina, el tipo de problemas que tenéis y tal. Y la verdad, digo, bueno, llamadme si tenéis algo. Y me dijeron, pues venga, vale. Y claro, yo seguí estudiando a mi bola y un mes más tarde pues me llamaron. Me dijeron, oye, ¿sigues sin estar empleado? Y le dije, mira, la verdad es que tampoco he hecho muchas más entrevistas. Hice alguna entrevista en Accenture y tal, pero era muy de desarrollador de software y tal, y la verdad es que tampoco me interesaba mucho. Y dije, sí, estoy bien. Eso fue un jueves. Me dijeron, pues te enviamos un contrato. El viernes me enviaron un contrato y fue como, pues empieza el lunes. Y ahí fue donde empecé. Sí, fue como, mira, el domingo te vas a esta posada de Málaga y te darán las llaves del piso que la empresa te da durante los siguientes 2 meses hasta que encuentres un sitio fijo para ti. Y eso fue lo que hice. Me moví a trabajar al Parque Tecnológico de Málaga. Era una empresa multinacional, era una canadiense, estaba empezando aquí la empresa en Málaga y tal. Y recuerdo que fui el empleado 33. y nada, pues hoy en día ya son cientos. y empecé allí en temas de soporte, manteniendo producción viva durante unos 6 meses. Aquello era una locura, era una empresa pequeña. Como aquello empezaba, teníamos la oficina otra en Vancouver, con un equipo que estaba trabajando allí, pero el objetivo de la empresa era cerrar las oficinas de Canadá y quedarse en España. Y de hecho eso es lo que hicieron en poco tiempo. Fue ese trabajo de encontrarte unos sistemas de su padre y de su madre, aquellos servidores gordos Blade con un JBoss encima, y los desarrolladores que decían, pues bueno, hay que parchear algo, te paso el fichero jar y tú ya, pues eso, para el servidor, descomprime el WAR, copia el jar encima del que yo quiero, me lo vuelvo a comprimir y lo vuelvo a echar a andar. Y tenemos varios servidores así, con un balanceo de carga chusquero por delante y bueno, y así vamos funcionando. Pero así duró unos 9 meses. Era como... Claro, yo también venía, es verdad que venía con un background un poquillo más de conocer las cosas y de poder cambiar lo que yo quisiera, y allí era una locura. Los desarrolladores hacían unas cosas, que yo era una ida de olla increíble, pero oye, funcionaba, la empresa era rentable, no había ningún problema. Era una empresa, de hecho, era una empresa que se dedicaba a póker, casino, apuestas deportivas y tal. Y bueno, funcionaba bien, es decir, el desarrollo y la actualización era un poco una locura, pero aquello funcionaba bien, la base estaba segura, todo estaba bien. Y de ahí la verdad es que llegó una oportunidad dentro de la empresa que fue de, oye, mira, estamos empezando ya en serio, vamos a invertir en un departamento que sea de construcción de software, de entrega de software, para crear de verdad un ciclo de vida en condiciones. Dejemos de parchear cosas raras, porque había gente, claro, todo lo que fuera manual, había gente que se olvidaba parchear una de las máquinas y claro, todas las peticiones funcionan bien, menos un porcentaje. Era como, pues se ha olvidado parchear una máquina. Pues ahora ve y averigua cuál ha sido lo que se te ha olvidado. Tienes que volver a parchearlas todas a mano. Era una locura. Entonces, nada, esa oportunidad de trabajar en un departamento donde se movió un compañero mío que trabajaba también conmigo en el otro departamento de soporte. Cuando digo el departamento de soporte eran 3 personas. Yo, el otro compañero y un manager. Entonces era como, vamos a empezar el otro departamento, que era lo mismo. Empezó pues 2 ingenieros juntos y poco a poco eso, íbamos contratando, íbamos llenando y nos íbamos viendo ya al otro departamento, a los que teníamos algo más de más experiencia, que no era ni un año, vaya. Y trabajando en ese departamento, pues estuve durante 8 años. Wow. Empecé como un ingeniero, empezamos ahí lo de siempre, pues vamos a cambiar esta locura de CVS por Subversion, y de Subversion eventualmente pasamos a Git. Pero bueno, hoy en día es una de las empresas grandes que hay en Málaga dentro en el tema del desarrollo. De hecho, se cambió el nombre y hoy en día la empresa se llama como The Workshop. Y es conocidilla allí en Málaga. ¿Sí? Y nada, ahí empezamos, sí. Y ahí en un momento dado empecé como un ingeniero, escribiendo bastante software, y fuimos creciendo. Y en un momento dado, esta es la gran historia que le suelo contar a la gente,
hubo un momento en el cual habíamos más ingenieros que plazas de parking. Y eso fue un problema, porque el parking es una cosa muy codiciada en el Parque Tecnológico de Málaga. No había suficiente sitio, la empresa había contratado, le estaba comprando plazas de parking a la empresa de alrededor, ¿sabes? Era como, tiene mucho... Yo necesito más parking. Entonces le alquilaba parking, le daba a los empleados, pero aún así había una falta. Y entonces empezaron a darnos plazas de parking un poco raras. A mí, al otro compañero que trabajaba y tal. Y claro, un coñazo llega a la oficina. Y teníamos un jefe de hecho británico, y el hombre sabía pensar fuera de la caja, como se diría en español. Y lo que el hombre dijo, bueno, los ingenieros tenéis una plaza de parking que es rotatoria, que a veces un rollo, que nos toca, no sé qué, pero los managers plazas de parking fija. Así que lo que él hizo fue, al otro ingeniero con el que yo trabajaba, le dijo, tú vas a ser managers de builds, de construcción de software, y a mí me hizo manager de deployment, de despliegue de software. Entonces, nosotros nos convertimos en managers, pero éramos managers de sistemas informáticos, nosotros no teníamos gente. Entonces, claro, nos asignaron la plaza de parking fija, hasta que nos llegó un día y nos dice, oye, mira, que Recursos Humanos se ha dado cuenta y ha dicho que no podéis estar aquí vosotros de managers sin gente que reporte a vosotros. Que aquí esta ñapa que he hecho, que se han dado cuenta. Entonces ya está. Empezamos a contratar, pues eso, un ingeniero que trabajaba conmigo. En despliegues tampoco hacía falta tanto porque la verdad es que teníamos bastante automatización, pues un ingeniero para hacer monitorización, al otro chico, pues otro ingeniero que también ayudaba con temas de construcción de software, y así fue como empecé de manager. Empecé engañado. Cuando me di cuenta digo, adiós, que ahora soy un manager y tengo gente reportando a mí, pero si yo no sé cómo. Esto es un poco historia de la serie de Silicon Valley de Huli, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre ha sido así, pero como las necesidades están claras, pues nada, empecé a trabajar con eso, bueno, ya está, ya empecé a relacionarme eso, empecé a tener problemas, pues de management. La verdad es que te digo, la gente con la que yo empecé a trabajar, de hecho, también fue otro compañero de la universidad, que lo conocía desde hace tiempo y tal, se cruzó el currículum por delante y dijo como, oye, que yo no sabía que tú estabas tan cualificado, por el amor de Dios, vente a trabajar con nosotros, siempre es que no hace falta gente y tal. Y la verdad es que fue un chico que bastante bueno trabajando, bastante fácil, digamos, mi trabajo de manager era fácil, y lo único que tuve que aprender era eso, lo de las revisiones anuales de cómo se hace esto, medir el performance de la gente, y luego ya, pues eso, empezar a escribir objetivos. Tuve una transición fácil dentro de la parte de management y mi trabajo seguía siendo muy, muy técnico. Mi cambio fue a lo largo de los años. Yo empecé a trabajar dentro de ese departamento y ya está. Es decir, mi periplo en Málaga duró unos 3 años. La empresa empezó a enviarme por todo el mundo, con lo cual mi experiencia fue cambiando conforme el tiempo. Bien, y todo por aparcar, ¿no? Ya ves. Y todo, sí. Y todo por aparcar. Nunca una plaza de aparcamiento dio tantos problemas o dio tantas alegrías, según visto, ¿no? La plaza de aparcamiento, la verdad es que cambió mi vida sustancialmente. La verdad es que yo, conforme el tiempo, realmente he sido una persona que, bueno, he visto una oportunidad, he visto que era más o menos interesante y la he ido tomando. Y así ha sido un poco lo que ha guiado en mi vida. Me he guiado un poquillo por el, oye, pues esto me resulta curioso. He sido bastante flexible con el tema del cambio. En el año 2011, sí. Que en el año 2011 hubo, perdona, en el año 2000, sí, a finales de 2011 hubo otro cambio, que fue que la empresa dijo, pues mira, pues las cosas van bien y tal, queremos montar una oficina en Londres. De hecho, empezaron a montar una oficina en Londres y tal, y me dijeron, oye, bueno, nos dijeron a todos, queremos cerrar la oficina aquí y vamos a ofrecerle unas ciertas personas que se muevan a Londres, porque es donde queremos montar headquarters y tal. Pues yo era como, vale. Yo en principio estuve, pero todo el resto del mundo decía, no, queremos quedarnos aquí y si la empresa ofrece un relocation no queremos irnos fuera. La verdad es que era un cambio de vida, sobre todo con personas que ya tenían niños y tal. Claro. Era como, no nos queremos mover a Londres. Y yo fui, de hecho, la única persona del todo el departamento. Mi jefe británico dijo que no. Mi compañero no.
que ellos estaban bien y tal. Y claro, eran como de 5 personas, pues 5 personas éramos en aquel momento, creo. Pues JJ fue la única persona, o yo, que era como se me conocía allí, pues yo fui la única persona que decidió que sí, que yo aceptaba moverme a Londres. Y me moví a Londres, en mitad de la hecatombe del Juego Olímpico. Aquello fue en mitad del 2012. Me moví aquí a Londres y me encontré todos los Juegos Olímpicos de cara. Esto es muy chulo. Fui a ver algunos partidos de fútbol y tal. Fue bastante interesante. Pero hasta ahí no llegué. La empresa en un momento dado, pues bueno, estaba aquí en Londres, llegó un proyecto que estaba aquí, bueno, estaba interesante, con muchos amigos de Barcelona y tal, pero era bastante pequeño. Y a mí también me va un poco la movida rara y me llegó el CTO y me dijo, oye, pues que también hemos decidido que el futuro está en Asia. Y que mira, que claro, habían adquirido una empresa allí, PHP, el backend de un antiguo empleado, se fue allí, montó allí su rollo. De hecho, fue en Filipinas. Y oye, mira, ¿por qué no te planteas irte para allá? Y digo, hombre, me fui a un mapa, busqué Filipinas y dije, hostia, que esto está pasado China. Era como, esto está lejos, ¿sabes? Y me dijeron, mira, vete para allá un mes de prueba. Es decir, que pillamos allí un apartamentillo y tal durante 4 semanas y vete para allá. Y me fui para allá y me lo pasé pipa. Allí había un grupo de españoles, nos fuimos el primer fin de semana, nos fuimos allí al quinto carajo, pegado a la playa. Es decir, hicimos un montón de actividades locas, de tardar un sitio a llegar 4 horas cuando realmente en coche se tarda 1 hora. Pero bueno, la locura de utilizar el transporte que había allí y montar una especie de jeeps para llegar al sitio y luego en motocicletas con triciclos al lado. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Me encantó los proyectos que había allí porque era como empezar desde cero el trabajo que había hecho en Málaga, el software loco. Los servidores los construyeron personas a mano y fue como vamos a automatizar todo esto para que podamos reconstruirlo todo y tal. Y fue un poco el trabajo que estoy haciendo. Y me pegué 3 años en Filipinas. Qué bien. Allí, y el mercado principal se veía el mercado de China, con lo cual ya era una web que no era una web que era en inglés, una web multilingüe. Ya había que hacer selectores de lenguaje, era ligeramente más complicado, para un mercado un poquillo más complicado. Y tuve que contratar pues gente desde cero. Eso ya fue el momento en el cual yo sí tuve que empezar yo a contratar en serio. Teníamos otra oficina en Corea del Sur, tuve que viajar a Corea del Sur, entrenar a gente. Tengo historias de todo tipo, de llegar allí el primer día a darle clase a un montón de gente, todo el mundo diciendo que sí, que yo entendía y tal, y al día siguiente 2 personas que no aparecen, y no aparecen, y en un momento dado digo, oye, mira, empezamos sin ellos, y ellos, sí, puede empezar sin ellos, y ya, claro, preguntándole por qué, porque allí había como una especie de secretos que no me querían contar, y el gran secreto era que esas 2 personas no sabían inglés, que habían llegado el primer día por si se enteraban de algo. y historias de esas raras tengo montones, de entrevistar a gente y luego decirte que han hablado con su pastor, con su sacerdote, y le ha dicho que no aceptará el trabajo dentro de nuestra empresa porque está de apuestas. Es decir, tengo montones de historias raras, pero esos 3 años los recuerdo bastante bien. Conocí a mi novia, que hoy en día es mi esposa, es decir, que todavía tengo que viajar a Filipinas porque tengo allí a la suegra y aparte de la familia allí. Pero bueno, fue algo interesante. 3 años trabajando allí y luego llegó un momento en el cual Málaga creció muchísimo. Málaga nunca se llegó a cerrar. De hecho, yo he dado una vuelta por el mundo con el cual al final nunca llegaron a cerrar Málaga. Yo me moví por el mundo con la amenaza de que iban a cerrar Málaga. Málaga creció mucho. Mi jefe ya se había movido un poco de muchas de ese tipo de cosas y yo me di cuenta al final que yo era el jefe de un departamento, tenía gente por todo el mundo, pero tenía ya más gente en Málaga. Estaba trabajando casi en modo startup, estaba trabajando pues todo mi día allí de Filipinas. Y luego, claro, esa maravillosa diferencia horaria de 6 horas, yo quería acabar a las 6 me iba a mi casa, pero era mediodía en España. Entonces era en el camino a casa, en el transporte, respondiendo emails, llegaba a casa y trabajaba hasta medianoche. Y eso no era muy viable. Se te va a morir.
Y en un momento dado, pues me volví a Málaga en el 2016. Se mudó mi mujer y tal conmigo y tal, y ya está. Y ese fue el trabajillo hasta el 2018. Me pegué trabajando en esa empresa prácticamente 10 años. Hasta que vino Facebook, tocó en mi puerta, tocó en mi LinkedIn y fue curioso de, qué curioso esto. Y eso, pero ¿te buscaron? ¿Ya fue un recruiter de estos agresivos? ¿Cómo fue la cosa? No fue agresivo. La verdad es que suelo recibir, la verdad es que, bueno, incluso ya en Málaga casi todos mis compañeros, es decir, es raro el mes y ya a veces raro casi la semana que no recibo una oferta de trabajo, de, oye, estoy muy interesado en tu experiencia, vente a hacer una entrevista con nosotros. Claro, llegó a Facebook y fue como, bueno, me resulta interesante. De hecho, yo hice la entrevista con Facebook porque estaba interesado en cómo ellos entrevistaban gente. Fuiste a espiarlos y acabaste como agente doble, ¿no? Sí. De hecho, yo ya hice una entrevista con Facebook como ingeniero en el año 2011, antes de esa locura de vamos a cerrar la oficina y tal, pero la verdad es que estaban tan contentos y ellos, como parte normalmente del proceso de selección, ellos te preguntan, ellos te dicen qué opciones hay y te dicen, oye, mira, quiero venirte a Dublín, a Londres, a no sé dónde. Pero claro, en aquella época, en 2011, solamente había Dublín para el trabajo, que era igualmente para Production Engineering, pero era como ingeniero, normal, para trabajar en el día a día. Y la oferta solamente era de Dublín. Y en aquel momento creo que me pilló en un momento de, no estoy interesado en moverme a Dublín, pero claro, su perspectiva era, vente a Menlo Park, pero, gran problema de no acabar la carrera, como no has acabado la carrera, los años de experiencia quizás no te den lo suficiente para conseguir una green card, porque tenían una regla ahí de por cada 2 o 3 años de experiencia te convalida como un año de carrera. Había unos cálculos que ellos hacían y decían, mira, lo mismo para venirte a Menlo Park, a Silicon Valley no hay suficiente años, así que te vienes a Dublín, trabajas un año allí y luego ya sí te dan una visa, creo que una L1 o algo así, creo que es como las llaman, que es por trabajar en una multinacional extranjera durante un año, pues ya sí te dan como para ir a los cuarteles generales. No me terminó de convencer en su día, aparte creo que hice una entrevista horrible, la parte de código no me gustó nada, tuve un día malísimo, de hecho el CoderPad, eso de codificar con una persona que te va viendo, no me gustó la experiencia. Y le dije, mira, no estoy interesado en irme a Dublín. Entonces, claro, fue cuando empezó mi épica epopeya de Londres y Filipinas y tal. Y la verdad es que no me arrepiento de esa decisión. Pero en el 2018, después de pasarme 10 años, mi manager con el que había trabajado durante 9 años, pues se fue a otra empresa y tal. Y ahí estuve en un momento en el cual dije, mira, voy a hacer la entrevista porque quiero aprender y tal, pero la verdad es que en el fondo yo creo que estaba listo para hacer un cambio. Hice la entrevista con ellos, me resultó interesante, el proceso de selección me resultó súper interesante porque, claro, yo había estado hasta ahora pues seleccionando a gente en plan como te mandamos un ejercicio y luego vienes y te hace una entrevista presencial. Pero el trato que me dieron de hablar primero contigo, pues mira, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Qué quieres aprender y tal? ¿Sabes? Hablaron más de mí a mí como una persona, no como una persona que está intentando buscar un trabajo o lo que sea. Oye, pues ¿qué es lo que te interesa y tal? Ah, pues mira, estoy interesado por aquí tal y cual. Y luego me dijeron, mira, pues sí, creemos que puede encajar para el puesto, ¿sabes? Que no es como que haga una entrevista, no, pues tus motivaciones más o menos parece que están bien. Y me enviaron un montón de materiales diciéndome cómo era la entrevista, qué tipo de preguntas me iban a hacer, libros que yo podía leer para estar un poco al día y tal. Y yo le pregunté, digo, pero esto es como hacer trampas, ¿no? Y me dice, no, lo que queremos es que hagas la entrevista lo mejor posible. Que esté el mejor de ti. Y fue como, pues vale. Y en ese momento dado dije, pues venga, pues me lo voy a tomar en serio. Y cogí y me puse a hacer con estas típicas web que te haces problemas que van incrementando en complejidad y tal, para ponerme un poquitín al día, porque claro, yo había estado trabajando 8 o 9 años, pero claro, conforme los años pasaron, era menos tiempo, pues, es decir, quizá en el último año podía haber escrito yo 30 líneas o 40 líneas de Python, arreglando problemas muy puntuales los servicios que utilizábamos para hacer despliegues y tal.
había escrito ya muy, muy, muy poquito. Entonces ya me puse un poquitín más en serio y empecé a escribir más cosillas. Y tuve suerte. En un momento dado, pues eso, me llamaron y me dijeron, tenemos una oferta para ti. Y le dije a mi mujer, pues no, pues yo creía que había fallado las entrevistas, pero bueno. Pero bueno, eso. Tuve que hacer las entrevistas igual que todo el mundo. Claro, mi perspectiva era, hace ya mucho tiempo no trabajaba, no cometí ningún error garrafal ni nada que yo sepa. Pero claro, les digo, bueno, fui un manager. Yo hice mi entrevista del sistema, tuve mis discusiones de cómo funciona el sistema de ficheros en sistemas Linux, y tuve mi codificación, y tuve que diseñar mis APIs y mi infraestructura y cómo trabaja esto y la capacidad a nivel de red. Es decir, tuve que hacer bastante... Los problemas eran complejos. Luego también tuve mis preguntas sobre gestión de personas y tal y cual, ¿no? Pero era bastante entrevista, porque hacer entrevistas como los ingenieros. No sé si la barra me la pusieron a un nivel ligeramente distinto, en la parte de codificación o lo que fuera, pero la verdad es que fue bastante interesante. Y bueno, eso fue un poco esa experiencia de cómo llegué a donde estoy hoy. Pues, oye, esa parte de que te dieran la chuleta, como quien dice, ¿no? Es que realmente también se sabe, y eso lo hablamos con Alejandro, el episodio ese de Adobe, de cómo ir a Silicon Valley, ¿no? En el que es que hay gente que te prepara para las entrevistas, hay muchísimo material ya de cómo preparar una entrevista, incluso para Facebook, es decir, ya no es en general para las grandes o para las startups y demás, ¿no? Sino es eso, el material está ahí, ¿no? Que realmente no te están dando las preguntas o no te están dando nada que no se sepa para quien a lo mejor tiene tiempo, tiene interés y tiene ganas en buscar eso, ¿no? Entonces, si tú estás viendo a alguien que está preparado, pero tus procesos no te permiten meter a dedo a la gente, cosa que también es buena, tú dices, oye, vamos a facilitarle que esta persona no tenga que ponerse ahora a buscar quién le prepara para esto si tiene interés, ¿no? Entonces, bueno, al final no es tanto hacer trampas, ¿no? Sino ponerte en igualdad de condiciones con la gente que tiene tiempo para dedicarle a una entrevista. Claro, sí, claro. Luego yo ya me he dado cuenta con el tiempo que es súper intencional, que eso, que en el sentido de tener un campo de juego un poco más equilibrado entre todo el mundo, para que de verdad sepas que no te están dejando personas atrás por cosas que realmente luego no van a tener nada que ver con el día a día. Claro. Pero tú lo que le dejas es... Como los test psicotécnicos, ¿no? Que si tú haces uno cada 10 años, te puede salir... se pueden sacar conclusiones, pero es que hay gente que los entrena, ¿no? Y que sabe cómo engañar al sistema, ¿no? Entonces, al final, carecen de validez, ¿no? Así que, bueno, que es una forma de equilibrar y también de hacer el bidding, ¿no? La apuesta por las personas, porque normalmente, eso, tenemos mucho... El feeling, ¿no? Esas buenas sensaciones que te puede dar la gente también es importante en una reunión, ¿no? Bien. Sí. Pues entonces, bueno, tú ahí ya te volviste a mover a Londres, ¿no? A Londres, sí. Cerré el círculo completamente. Tú no te habías dejado ninguna maleta por allí, ¿no? Pues no. Me había dejado la cuenta del banco, oye, que eso luego resultó interesante a la hora de moverte, pero bueno, fue interesante, de hecho, sí. Me moví yo, también se movió mi esposa conmigo. Bueno, primero vimos el sitio. De hecho, cuando yo vine a hacer la entrevista a Londres, me moví a mi esposa para que ella viera Londres y para que se enterara un poquillo del tema y tal. Y la verdad es que le gustó. Ella allí, pues en Filipinas, pues hablando inglés y tal, se vino a España, ella tenía su B1 y tal, pero en Málaga es a veces complicado, estar nueva en el país y tal. Y ella es abogada, entonces, claro, de ejercer de abogada en inglés a llegar a un país, abogacía en español, el idioma, tiene que tener un buen manejo de idioma y tal. Y dijo, pues mira, en Londres sí que hay una oportunidad buena y tal. A mí me resultó interesante, me gustó mucho un poquillo la empresa y tal, pues eso, nos movimos aquí en 2018. Estoy súper perdido. 2018. Sí, un par de... LinkedIn dice 2018, ¿eh? Sí, 2018, agosto de 2018. Lo de la pandemia ya me está causando estragos mentales. Y nada, muy bien, llegué aquí, como siempre hacemos, hubo que seleccionar equipos, pues llegué aquí, empecé las clases, me dieron clases empezando un poquito en el día a día, me metí en lo que se llama bootcamp, que son las 6 primeras semanas
como el resto de los ingenieros. De hecho, hice un montón de amigos ingenieros que empezaron al mismo tiempo y managers que somos de la misma clase. Y empezamos, recibí un montón de clases y tal. Pues nada, pues como todos, cogiendo tareas, escribiendo, cambiando clientes de líneas de comando, añadiendo nuevas cosas para manejar clústeres y tal. Pues aprendiendo y luego me llegó la parte de selección de equipo, que también lo hacemos los managers. Seleccionamos el equipo en el que queremos trabajar. Y bueno, elegí un equipo curioso, que era el equipo que estaba al cargo de que el sitio web de Facebook esté disponible, que era todo. Entonces, fue un trabajo curioso. Esos han sido mis primeros 2 años con Facebook. De hecho, cuando antes te comentaba, mi experiencia son de los últimos 6 meses. Pero mis primeros 2 años fue eso, apoyar al equipo que hacía mantener lo que viene a ser Facebook funcionando, todo el frontend, que era un montón de APIs que utilizaba Facebook y otros servicios dentro de la familia. Y la verdad es que sí, ha sido 2 años y medio bastante interesante. Lo que ocurrió después de estos 2 años es que, bueno, yo venía también del background de eso, de la construcción de software, de despliegue de software y tal, entonces había trabajado mucho tiempo en testing y tal. Y nada, después de 2 años tenemos ese tema de movilidad que le solemos decir a los ingenieros, eso, que se muevan de equipo para llevar su experiencia a otro equipo y tal, y nada, y decidí cambiarme a trabajar más en la parte de eso, de testeo, de infraestructura de desarrollo y tal, trabajando en la parte de testeo móvil y también, ¿no?, en otros servicios que tenemos por debajo de construcción de software a gran escala, paralelo, distribuido, súper divertido. Está genial, yo creo. Además, dentro de 2 años podemos volverla a entrevistar y así como ha cambiado de puesto ya estará trabajando en otra cosa y así nos cuentas más historias. Sí, nos pones al día de tecnología y aquí no. Y ya está. Y no hace falta que abramos un libro. Gracias, Tito Marc. Efectivamente. Muy bien. Oye, pues la verdad que la historia da para mucho. Aquí además ha soltado un montón de conceptos, de cuestiones que bueno, que si nos metemos no terminamos, yo creo, analizarlo. Pero yo creo que lo podríamos resolver con una pregunta que es que ya entra dentro del bloque de cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Y es si para trabajar en tu sector, ¿no? En este caso como manager de producción en Facebook, por poner un nombre concreto, ¿no? ¿Qué camino recomendarías a alguien que esté pues estudiando, terminando la carrera y quiera llegar hasta ahí, ¿no? Porque sí, y aprovecho ya para postillar porque veo que tienes el LinkedIn hasta arriba de licencias de certificaciones y demás. No sé si eso se alinea con la respuesta. En parte sí. El caso de Facebook es un caso especial porque hay empresas donde se gestionan eso. Se puede contratar un manager como una persona que tiene experiencia en gestión de proyectos o lo que sea. En el caso de Facebook, los managers somos muy técnicos. De hecho, en Facebook existe un camino de conversión de ingeniero a manager y de manager a ingeniero. Y conozco muchos casos de manager que se convierten en ingenieros y de ingenieros que se convierten a managers. Por el hecho de que existe una equiparación salarial, los niveles están alineados entre ellos y tal. Es decir, que tú como ingeniero puedes llegar hasta el salario de un vicepresidente, vaya. Que ahí no, que sabes que el camino es infinito. Hay que ser bastante apasionado en el tema de tecnología. Como manager en Facebook, si no conoces la tecnología, hay un problema serio, porque nosotros en el día a día, la verdad es que incluso en la forma en la cual se mide el rendimiento de las personas, nosotros tenemos un proceso interno que la verdad es bastante junto y bastante laborioso, en el cual nosotros digamos que tenemos que valorar el trabajo de las personas, pero lo discutimos como grupo de managers. Y entonces al final en el día a día nosotros estamos hablando del trabajo que está haciendo nuestro equipo, el trabajo que está haciendo en otro equipo, y como queremos tener una equiparación de mi persona ha hecho X, la persona ha hecho esta es la complejidad, este es el impacto que al final tiene al final del día y tal. Entonces yo tengo que entender el trabajo de mi equipo y el trabajo que hacen otros equipos. Entonces hay que tener un background técnico bastante importante.
Yo en general lo que le diría a la gente es eso, que no tengan prisa, que vayan a su ritmo. Yo personalmente en mi vida, yo siempre he ido a las cosas que eran interesantes e intentando tener tiempo para adquirir el contexto, darme el tiempo a mí mismo, porque hay veces que realmente saltas en un campo y vas a tardar años en entenderlo bien. Sí, yo creo que no entendí bien exactamente, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo ayudando al equipo que llevaba la web, hasta que no llevaba con ellos al menos hasta un año y medio, porque son trabajos de una complejidad bastante alta. Y hoy en día, mis últimos 6 meses han sido meses de estar perdido. Ahora es conforme el tiempo eso. Intentar poner toda la idea junta, intentar escribir visiones para el equipo y que ellos me digan, pues mira, pues esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿Estás apuntando el camino correcto o no? Lo que le diré a la gente es eso, que aprendan técnicamente. A mí algo que me ha gustado muy técnicamente durante el tiempo, eso. Tengo las certificaciones de Red Hat, de administrador de sistemas, de ingeniero. Aprendí ITIL, que era en el tema de gestión y tal, pues yo he estado formaba parte de eso, de gestión de cambio y tal. Había que entender la gestión de cambios para poder automatizarla. Claro. Era como, claro, había que entender el proceso y por qué se hace esto para poder automatizarla. Hice algunos cursos estos de Coursera en interfaces de usuario y cómo hacer surveys. ¿Cómo se dice eso en español? Madre mía. Surface, encuestas. Surveys, sí. Encuestas, que luego al final del día la verdad es que es interesante. A veces tuve que hacer encuestas dentro de la compañía cuando quería, no dentro de Facebook, sino en compañías anteriores, preguntándole a los desarrolladores qué es lo que preferían, que los pipelines fueran más seguros, que fueran más rápidos o que fallaran menos o qué es lo que ellos estén. Entonces, claro, hay que saber cómo hacer preguntas para que no resulten tendenciosas ni esté ahí manipulando los resultados sin querer. Entonces al final un poco de todo. Desde mi punto de vista también tengo esa perspectiva siempre de ver las cosas del punto de vista del negocio, no dentro de no sé. La experiencia es una mezcla de muchas cosas. Yo le quería a la gente eso, que hagan las cosas en las cuales están interesados. Hubo momentos de mi vida, como cuando monté mi propia empresa, que la verdad es que financieramente no fueron muy positivas, pero bueno, un poco de todo. El puesto de manager en una empresa como Facebook, no sé, hay que tener un poquitín de suerte. Y cuando yo veo al resto de las personas con las que trabajo, hay personas que han trabajado siempre dentro del Reino Unido, o tengo muchos managers que han trabajado conmigo que han trabajado también en Tailandia durante un tiempo y llevaron una empresa ellos. No sé, es una mezcla, es un trabajo bastante técnico y al mismo tiempo eso de pararte, comprender a las personas. Sinceramente, en el día a día, que un ingeniero a mí me llegue, mi probabilidad de que yo a ellos le arregle un problema técnico es del 5%. O sea, es más del tiempo de sentarse, que cuenten el problema y que yo les ayude cuál es la mejor forma de pensar en eso, ¿sabes? Que yo conozco una persona de equipo que son expertos en debugging o que le digan, mira, tráelo al equipo dentro de esta forma, o para conseguir que el resto de personas del equipo te ayuden a pensar en esto, pues quizás tenemos que plantear el problema en las partes o es realmente esta parte importante, ¿sabes? Es un poco más de hablar con ellos para ayudarles a pensar, pero es muy basado en la experiencia que yo ya tengo, pues cayéndome en las mismas trampas que ellos, casi seguro. Y en algunas de ellas sé que caí y nunca salí, ¿sabes? A veces también le puedo decir, creo que te estás metiendo en un follón y no sé cómo sacarte de él porque yo nunca pude salir de él. Al final abandonarlo. Claro, sí. Bienvenido al agujero, ¿no? Se dice. Sí, es como, no sé cómo salir. Tenemos que buscar de ayuda por otro lado, pero sí. Siempre tenemos montones de recursos y es una empresa muy grande. Al final siempre hay alguien que nos puede ayudar en cualquier sitio. Es lo que les suelo comentar a los ingenieros, bueno, y los que ellos ya lo saben, y es como, es una empresa en la cual los problemas técnicos no los buscan en Stack Overflow y encuentran la respuesta. No porque eres uno de los primeros que lo has tenido, y sobre todo a la escala a la que lo tiene, así que hay que sentarse y pensar. Sí. Muchas veces la solución está en hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Sí. Y bueno, el concepto del paracaidista, ¿no? De ese programador, ese ingeniero que llega a un problema del que no conoce nada, se remanga y todo el mundo mira por encima del hombro a ver qué está haciendo y resuelve el problema que nadie había resuelto, ¿no? Eso es muy complicado y vale para casos muy puntuales, muy específicos de alguien que ya se haya encontrado con ese problema fuera del entorno, pero cuando lo tienes dentro
es la persona que está caliente y muchas veces está ofuscada, que necesita salir de la caja y tú lo sacas. Sí. ¿No? Y eso es lo que también, vamos, mi trabajo como profesor, en cierta forma, muchas veces cuando estás con eso, en una clase y te llega un grupo desesperado y te dice, oye, que esto no me sale, y tienes que llegar, ponerte en contexto, saber qué es lo que estaban haciendo, cuál es la barbaridad que han cometido y hacer la pregunta para que ellos digan, ostras, es verdad, ¿sabes? No llegar y decir, venga, Claro. aquí tienes la solución y ala, y sigue y me dejas en paz, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de habilidad también personal y de humildad, ¿no? Porque el tener respuestas para todo, nadie es gurú al final, ¿no? Y necesita... Nosotros- Sí. Es muy en torno al... Tenemos una cultura muy en torno al crecimiento, es decir, los ingenieros tienen una serie de niveles y tal, y claro, mi trabajo también como manager es conseguir que los ingenieros crezcan y que poco a poco puedan resolver problemas de niveles más altos, claro. Al principio los niveles más básicos son siempre de problemas técnicos y de ser capaz, tú sabes, codificación, ser capaz de colaborar con otros pues en reviews de código, que sean capaces de ayudarse unos a otros, pero luego conforme van creciendo, los problemas suelen ser más en torno a planificación, a conseguir influenciar a otros para hacer, ¿sabes? Que ellos vean el problema delante, que sean capaces de convencer al resto del equipo que es el problema que hay que hacer, para luego que hacemos la planificación y tal, que esos problemas se pongan encima y que de verdad veamos cosas que se suelen hacer. Y de tratar con incertidumbre. Yo normalmente en el día a día suelo trabajar con ingenieros para que cojan proyectos en el cual el nivel de certidumbre es de en torno al 80%. Es decir, tiene que haber un campo de oye, que parte de lo que quiero hacer, no sé cómo se hace, y voy a aprender tecnologías nuevas. Claro, yo no lo recomendaría a un ingeniero junior. Normalmente pues se van a meter en problemas que ellos no lo saben, pero otras personas sí lo saben. Le voy a preguntar a otras personas del equipo y ya sí saben. Pero bueno, un ingeniero senior, yo qué sé. Yo he trabajado con personas que eran ingenieros senior y su trabajo era en el kernel de Linux. Estaban trabajando en el kernel. Y como yo no voy a darte a ti la respuesta de cuál es la forma mejor de gestionar memoria en el kernel de Linux, porque sinceramente no lo sé. Pero bueno, el hombre te contaba un problema, intenta ver con ellos eso, cuáles son los gaps y los problemas, y si esto se tuerce, tiene un plan, cómo salir por aquí. Bueno, sí, está la opción sencilla que es esta y tal y cual. Bueno, habla con ellos saben lo que se hacen. Un poco hablo con ellos para intentar validar si tienen algún hueco en la forma en la que están pensando y tal, pero adelante. Y por eso nosotros como manager normalmente somos muy generalistas. Casi el trabajo que yo he hecho ha sido muy de por aquí para allá, por aquí para allá. Y intentar ayudar a los ingenieros que de verdad son los que saben a resolver los problemas. Si yo quisiera resolver los problemas de mí mismo, pues me haría la conversión a ingeniero. Pero un poco así. Entonces, ahora que, bueno, ya llevas un tiempo además, digamos, contratando y siendo responsable de quién incorporas, a veces incluso en Facebook, a lo mejor la contratación no es de gente de fuera, sino de gente también de otros equipos, ¿no? Y que hay una rotación interna, ¿no? En ese caso... La contratación es para Facebook. A ti te contratan para Facebook y luego el ingeniero eligen equipos. Claro. Entonces, claro, yo tengo posiciones abiertas de Production Engineers, que son muchas, pero claro, es un equipo gigante. La gente entra y luego ven todos los equipos que tienen posiciones abiertas y ellos eligen cuál es el equipo que más les interesa. Y cuando te llega esa gente, ¿tú en qué te fijas? ¿Qué perfil buscas? ¿Qué habilidades? La verdad es que ellos llegan un poco redondos. El trabajo que yo tengo que hacer es, porque claro, dentro de esas 6 semanas que ellos entran dentro de la empresa y se le enseñan, tienen 2, 3 semanas en las cuales ellos pues hablan con distintos equipos y dicen, oye, estoy interesado, ¿qué puedo hacer con vosotros? Entonces el trabajo que yo suelo hacer es que vengan, se sienten con nuestro equipo y vean un perfil completo de lo que es en el día a día, ¿sabes? Pues si hay una componente de trabajar con dispositivos, o trabajar con kernel, o trabajar con schedulers, o con lo que sea, pues que ellos se vengan y tengan unas tareas en las cuales ellos puedan hacer lo que sea asequible por una persona que viene sin contexto ninguno, pero al mismo tiempo que haya ciertos componentes que tengan a preguntarle a otras personas del equipo para que también hablen con otras personas y vean cuál es el resto del equipo. Yo normalmente el encaje que busco en ellos es que sean bastante colaborativos, hablen con otras personas, sean abiertos, no escondan los problemas y tal.
técnicamente las personas normalmente ya vienen preparadas porque en torno a las entrevistas pues tienen un conocimiento de sistemas, tienen conocimiento de redes, saben codificar proyectos interesantes, digamos que, bueno, sabes codificar lo que tenga un par de miles de líneas, pues está bien. Pero dentro de cada equipo, al final, existen distintas... las barras de medir son distintas y es lo que yo suelo hablar con ellos. El equipo que teníamos que trabajar en la web era un equipo de depuración bastante complejo. Era de falla X en el frontend, pues empieza a tirar para abajo hasta ver lo que encuentra. Pues es un problema en el kernel, al final. Esos problemas no se encuentran en un día, pero puede ser una investigación de mucho tiempo. O puedes tener bit flips por una lógica binaria que es incorrecta en Dios sabe dónde. Y luego hay otros equipos que son más del día a día. Oye, pues mira, pues en el equipo que hace testeo móvil, pues tiene sentido que tenga un background de Android o iOS o que se ponga un poquitín los conceptos y que estén interesados. Porque claro, es que va a ser hasta en la sopa. Y luego hay equipos que, por ejemplo, se dedican a eso, a disponibilidad de backups y restauración en MySQL, por ejemplo. Bueno, pues que tengan ya una experiencia con eso pues bastante interesante para que no tengan que aprender de cero el modelo máster esclavo y los binarios, etcétera. Pero bueno, al final, si la persona tiene un interés fuerte, se sientan con el equipo, ya han pasado la entrevista, sí que se supone que ya saben un poco y que son buenos. Estupendo. Bueno, y esta pregunta siempre la hacemos, aunque en tu caso a lo mejor no tiene una vigencia al 100%, pues ¿qué porcentajes de tu yo actual se lo debes a los estudios y cuáles a actividades accesorias que realizaste a lo largo de tu carrera? Yo creo que la respuesta la sabemos, pero por si acaso te la hago. Bueno, ya preparándome para lo evidente, sí, tengo bastante experiencia detrás y tal. La verdad es que vamos a ver, gracias a la experiencia que yo tenía previa, elegí la carrera de informática y la verdad es que fue extremadamente útil. Porque luego también el día a día, muchas de las personas con las que he trabajado durante los años y tal, también hay que tener en cuenta, es como todo mi trabajo que yo hice de LAN parties y cosas así, eran a través de grupos universitarios, eran a través de grupos de personas de la universidad y tal, que te digo, yo he estado mucho tiempo en la biblioteca de la universidad, años, desde allí. De todo un poco. Para mí había partes de conocer realmente el hardware profundamente, que luego me han servido en la parte de conocer sistemas y cómo funcionan kernel y cómo funcionan módulos y tal, que si la carrera en la vida lo habría aprendido. También aprendí muchos temas de programación, sobre todo. Nunca llegué a la gestión de proyectos. Sí, claro, yo la gestión de proyectos al final la he aprendido a través de Agile y tal, pero a través de Scrum y otras certificaciones, pero toda la parte de hardware y la parte de bajo nivel y la parte de microcontroladores y tal, eso lo hice en la universidad y la verdad es que es muy difícil hacerlo por tu cuenta. Eso es... La universidad la verdad es que me dio esa amplitud de mira de la que estaba hablando hace un momento, de tener un concepto amplio para tener un conocimiento profundo. No solamente de lo que se está haciendo, sino de cómo se mueve todo. Eso fue la universidad. La parte de negocios ya la cogí yo por otra parte, que fue la parte de la empresa. Y la cantidad de gente que conoces. Yo creo que tanto la amplitud como conocer gente con tus mismos intereses, que luego durante la carrera te va a resultar muy útil, eso fue la universidad. Estupendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y si le pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías? Esa es una pregunta muy extremadamente difícil. Porque yo no sé hasta qué punto saber el futuro me hubiera ayudado o no. Hombre, en la casa de apuestas a lo mejor. No estarías en Facebook, estarías a lo mejor. Esto es como siempre. En la casa de apuestas no podíamos apostar. No. Bueno, si eso es la competencia y ya está, y lo arreglamos, no pasa nada. Sí. No, yo lo que les diría sería un poco de lo que hice en su momento, que era un poco
seguir lo que a mí me interesaba, ¿sabes? Hubo en algún momento que quizás hubiera podido hacer un cambio antes, cuando estaba un poco más a disgusto con las cosas, de haber cambiado, por ejemplo, haber cambiado de la empresa a otro sitio antes y tal y cual. Pero es que si no, a veces hay un componente que luego yo me he dado cuenta conforme va pasando el tiempo y es como las cosas tienen un ritmo. Es decir, si yo hubiera dejado mi empresa antes, quizás la oportunidad de empezar a trabajar en la casa puesta nunca hubiera llegado porque lo mismo hubiera encontrado un trabajo en otro sitio, pero que realmente no hubiera... Existe un timing a las cosas. Yo al final del día a día es, más o menos, seguir la intuición. Tú normalmente tienes una idea interna de qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan e intentar seguir un poco por eso. Al final, en el día a día, es la pasión un componente bastante importante en las cosas que estás haciendo y es algo que tú sabes que estás haciendo y que no te cansa y que te da energía y tal. Y es un poco lo que tienes que seguir haciendo. Seguir la pasión. Es algo que en el día a día le empujo bastante a los chicos que trabajan dentro del equipo y tal. Cuando lo veo un poco más, pues eso, que han perdido un poquillo de la pasión inicial y tal. Totalmente normal, algo te puede interesar durante un tiempo, pues vamos a buscar otro sitio donde esa pasión vuelva a funcionar. Siempre hay algún problema que te está apasionando y bueno, yo creo que seguí la pasión, he seguido mis pasiones durante el mayor tiempo de mi carrera, por ahora, vaya. Bien, bien. Además que, parafraseando a Regreso al Futuro, ¿no? Si cambias tu pasado, desapareces de la foto. Así que tampoco puedes andar tocando mucho. Sí. La verdad es que no puedo quejar. Las cosas me han ido bien. Digo, lo mío voy para atrás y cambio algo y la liamos. Acabo mal. Sí. Bueno, pues ya que nos vamos con el último bloque de la entrevista y este es el último apartado en el que hablamos de cosas más personales. Pero dentro de lo personal, la primera es, vamos a hablar del tiempo, ¿no? De cómo, en este caso, ¿cómo organizas tu tiempo, Juanjo? ¿Cómo organizo mi tiempo? En el trabajo, sí. Dentro de Facebook, es decir, existe una serie de ritmos. Yo como manager tengo un montón de interrupciones y cosas que no me espero en el día a día. Entonces la forma en la que suelo organizar el tiempo es, pues yo suelo tener bastantes entrevistas y sentarme con la gente para hablar de cosas. Entonces yo tengo una serie de cosas que son recurrentes, que ocurren durante todas las semanas, que es sentarme con cada uno de los ingenieros, suelo hablar al menos durante 30 minutos. Yo suelo planificar mi tiempo durante días. Yo suelo tener los martes y los jueves. Yo hoy en día pues estoy soportando 2 equipos. Los martes normalmente los dejo para un equipo, actividades en torno a ese equipo. Pues me siento con cada una de las personas del equipo. Suelo tener reuniones de ese equipo. Y luego también suelo sentar con algunos otros partners de ese equipo. Que la verdad es que luego es fácil porque ni me olvido de los detalles de una cosa y luego es fácil volver. Oye, mira, pues luego hablar con esa persona y lo que te dije esta mañana, pues ya tengo más información sobre eso. Entonces yo lo suelo hacer los martes y los jueves. Son mis 2 días que suelo hacer reuniones mucho más específicas. Esos días suelen estar llenos. Y luego me dejo los miércoles, los lunes, los miércoles y los viernes, un poquito más libres, que es para pensar a largo plazo. Tengo que escribir un documento de visión a largo plazo que, sinceramente, necesita al menos 3 horas. Igual que una persona que va a codificar, es como... Dame al menos medio día, si no estoy cambiando de contexto, para mí es lo mismo. Para trabajar así a largo plazo, sentarme, pensar y tal. Y también viene muy bien porque, claro, luego si te quieres tomar un lunes o un viernes libre, pues no tienes ningún problema porque esos días los protejo a capa y espada. Y un poco la gestión. Eso es como lo hago un poquito a macro. A micro soy un fan extremo de las listas de tareas. Siempre suelo tener mi libretita al lado donde voy anotando todas las cosas que tengo que ir haciendo. Suelo tener, de hecho, yo un documento donde tengo escritas qué cosas tengo con prioridad alta, media y baja, y lo suelo actualizar todas las semanas, y ese documento es un documento compartido al cual tengo acceso con mi manager, porque los managers también tienen manager. Pues si me quiere hacer preguntas sobre cosas, él también se suele sentar con el equipo y me dice, oye, pues esta tarea habla con los chicos y la verdad es que resulta bastante interesante y tal. Ponlo un poquitín más alta, ¿sabes? Yo suelo ser transparente con las prioridades, con las cosas con las que estoy trabajando, y así un poco como me gestiono. Tengo la división de los días, esa visión que le doy al jefe y mi lista de tareas, que al final es una hoja y escribiendo ahí una después de otra, las voy tachando y las voy sacando adelante.
Y las cosas de más largo plazo, pues a la lista larga, que es la que veo con mi jefe. Y ya. Qué bien. Por cierto, Dime. mi jefe, que esa es otra. Mi jefe es el mismo jefe que tuve durante 9 años en mi empresa anterior. Lo convencí para que se viniese a Facebook y luego mágicamente hubo un encaje en el cual acabó siendo mi jefe de nuevo. Ajá. Que es Artura, ¿no? No. Bueno, también hay que moderar un poco la forma en la que tú quieres trabajar. Pues dije, oye, mira, este chico es muy bueno. Lo convencí para que hiciera la entrevista, hice la entrevista y luego, pues bueno, también hubo ahí un encaje en el cual lo convencí para que se viniera en mi ámbito y luego acabé dentro de ese departamento trabajando con él. Sí, y aquí es que la pregunta, yo creo que con esto lo dejamos redondo. ¿Y tienes plaza de aparcamiento en Facebook? Esto es Londres, aquí no hay plaza de parking. Puedo ir en bicicleta a la oficina si quiero y puedo aparcar la bicicleta dentro, pero aquí los coches, yo me fui de Málaga, vendí mi coche y la verdad es que aquí ya no hace falta, pero bueno, llevo sin a la oficina desde febrero, así que no me hace falta. Bueno, más o menos igual que nosotros. O sea, que no grabamos el podcast de febrero aquí. Nosotros la oficina está cerrada. Aquí no es ni opcional. Vaya. Bueno, pues ya nos acercamos al final, pero antes de eso, una pregunta que siempre hacemos a todos. En este escenario en el que se habla siempre de historias de éxito, de gente que emprende y les va bien y demás, pues nosotros entendemos que más o menos traemos a gente que les ha ido bien en la vida, ¿no? Pero siempre nos gusta preguntar ese enfoque de por qué el éxito de una forma diferente. Y es que, bueno, el éxito viene por encadenar días buenos. ¿Cuándo dices tú, hoy ha sido un día bueno? Hay días que simplemente al final del día me siento satisfecho normalmente. Para mí los días que me siento satisfecho son los días que he podido normalmente ayudar a alguien. Es como yo suelo medir el éxito, si he conseguido mover las cosas adelante. Yo tengo un trabajo que suele estar bastante enfocado en eso, en quitar problemas de delante de la gente o ayudar a la gente a que crezca algo. Voy a ayudar a la gente que vea. He ayudado a alguien que vea las cosas de una forma distinta y eso ha enriquecido su panorama. Esos son los días que me siento satisfecho. Y creo que han sido días de éxito. Evidentemente, cuando alguien viene y me da las gracias porque le he ayudado con algo, la verdad es que me siento bastante satisfecho. Pero sí, en general suelo tener un concepto bastante interno de cuando las cosas van bien o no. Pero bueno, siempre ayuda cuando alguien me lo dice. No sé si la pregunta iba en torno a ese... Sí, la respuesta puede ser así de simple. No, y a veces no pedimos una métrica, ¿sabes? Hay quien a lo mejor tiene un sistema de productividad magnífico y dice, cuando he conseguido 5 puntos de historia, ¿sabes? No sé, pero en este caso es más... Sí, en este punto suele ser bastante subjetivo, porque suelo trabajar muy en torno al largo plazo. Claro, me siento satisfecho cuando las personas se alinean, cuando las personas llegan a un cierto punto y tal, pero la verdad es que suelo trabajar bastante en el largo plazo. Y el trabajo de manager, por ejemplo, o de educador, es bastante complicado en ese sentido, de que estamos siempre apostando por el largo plazo. Y es bastante complicado. Sí, sobre todo. Bastante complicado de medir el día a día. Claro, sobre todo cuando tienes una sociedad que te empuja a responder rápido los correos, a hacer las cosas rápido, a la droga a corto plazo, ¿no? Entonces, compite con el largo plazo y es difícil. Es el problema que yo tengo y el que responde rápido, pues lo mismo responde mal. Y lo mismo has dicho que no, cuando realmente es un tema muy interesante, claro. Entonces, en el día a día, aparte, el trabajo suele ser tan colaborativo en el sentido de que encuentro un problema, no lo tengo claro, le digo a otra persona, oye, mira, pues no lo tengo claro si podemos trabajar en esto o no. Hablo con otras personas, me informo de lo interesante que es y lo mismo es una oportunidad que al final se lo pasa a otro equipo para que sea otro equipo el que lo explore si realmente le resulta interesante o no. Entonces, claro, suele ser tan ambiguo y tan a largo plazo que sí, es verdad, que solemos trabajar mucho y sobre todo tenemos una cultura de intentar darnos bastante feedback el uno a los otros, ser bastante abiertos y tal,
para que sepamos realmente cuando estamos haciendo las cosas bien o mal. Pero es difícil. Creo que tengo un trabajo complicado. Yo no cierro historias y no tengo puntos. Pero suelo estar bastante satisfecho cuando he conseguido eso, que los ingenieros hayan conseguido hacer algo, un milestone bastante gordo. Y suelo celebrar cosas con ellos. Bien. Bueno, ya yo creo ya para desestresarnos ya de tantas palabrejas como digo yo, Juanjo, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Esos momentitos de... porque yo creo que cuando paras el día no creo yo que te pongas a mirar el Facebook. Pues tristemente... Sí, Pues sí, ¿no? Sí. La verdad es que suelo estar en torno al ordenador bastante tiempo al día, es decir, pero suelo hacer cacharreo. Me siguen gustando los sistemas. Últimamente he estado con el tema esto de automatización, pues me puse a hacer rollos con el Home Assistant y tal, y era como, pues quiero leer sensores Bluetooth. Madre mía, reflasheando firmware de termómetros para poder leerlos bien y coordinando cosas aquí dentro de la casa. Suelo ser bastante de cacharreo de sistemas. De hecho, aquí tengo que si el NAS en casa, tengo un NAC y tengo aquí sistemas montados y juego con contenedores de Docker y tengo aquí la red de la casa en plan con Unify, midiendo cosas y tal. Sí, me mola el cacharreo. Me gusta. Se te va un poco de las manos, Sí. Yo con sistemas Linux el cacharreo es diario. De hecho eso, lo posté en Facebook hace poco y los ingenieros se partían el culo conmigo porque, claro, llegué una noche y me puse aquí a trabajar. Me puse con el Home Assistant y me puse a arreglar un problema claro, me puse a jugar con contenedores de Docker y no funcionaba la solución que quería y me puse a virtualizar cosas y echando a andar el LXC y no me terminó de gustar y me monté un VirtualBox. Acabé a las 5:30 de la mañana. Pero fui capaz de hacer todo lo que yo quería. Fue a las 5:30 de un sábado a un domingo. Y claro, llegó un momento en el cual miré y digo, ¡guau! Lo he hecho todo. Y cuando miro el reloj digo, que son las 5:30 de la mañana. ¡Madre de Dios! Pero bueno, aprendí mucho. me puse un poco al día con todo. Pero bueno, eso es... El cacharreo es la pasión. Vaya. Eso que te llevaste a la cama, nunca mejor dicho. Y topa que se enciende la tostadora por la mañana. No, es para gestionar eso. El radiador que tengo aquí tiene un cacharro Bluetooth y termómetros por toda la casa, porque claro, a mí cuando me dicen, creo que la nevera no termina de enfriar del todo bien, digo, bueno, esto es muy subjetivo, esto hay que medirlo. Entonces tengo un termómetro dentro de la nevera. Y tengo un termómetro en la oficina, y tengo un termómetro en la habitación, lo tengo todo. Entonces, si queremos tenerte entretenido, ya sabemos cuál es la estrategia a seguir. O un problema de sistemas raro que me venga. Es que no termina de funcionar X. Pues te lo busco. Ese Linux, ¿qué es lo que está fallando? Estás en una cena con colegas en casa. Oye, esta cerveza no está fría del todo. Madre mía. Ya se pueden ir todos a acostar, que aquí Juan se pone con lo suyo. Pues sí. Bueno, y nos puedes recomendar, si tienes algún otro hobby, además del cacharreo, por ejemplo, algún libro, o estás viendo alguna serie o algo así. Pues la verdad es que series veo bastantes. Evidentemente la de Silicon Valley la vi y me pareció una locura, claro, hasta que llegué allí y digo, oye, pues me creo más partes, La verdad es que hace un tiempo me estaba leyendo un libro, de hecho que lo tengo aquí, que se llama Radical Candor, que es bastante interesante, que es sobre la forma de trabajar en equipo y de dar feedback o contarle a otras personas qué es lo que opinas de las cosas y tal, de una forma bastante abierta, que la verdad es que ayuda a la gente para desmontar tensiones dentro del equipo y tal rápido. Y en temas de series, la verdad es que suelo ver series de anime japonés, de hecho, de eso ya desde hace ya muchísimo tiempo. Y veo todo tipo de series. Hay muchas series que son justamente de juegos online. Es decir, estás viendo juegos online dentro de series de animación que son bastante interesantes. Es un poco Inception ahí.
juego a juegos. La verdad es que suelo jugar a juegos de estrategia que no son online. Juegos de juegos estos como Trópico. Suelo jugar a StarCraft Online, offline, perdón. StarCraft 2, perdón, no StarCraft 1. Y juego un montón de juegos. De hecho, ahora hay uno nuevo de esto que se llama Genshin Impact. Sí, que está jugando ahí a ratos. No sé, suelo estar un poco por encima de las cosillas que están pasando. Y creo que dentro de un poco pues jugaré al Cyberpunk 2077. Ese tengo que jugar. Es un juego bastante chulo. Suelo estar delante del PC con 72 cosas que están pasando al mismo tiempo. Cuando estoy haciendo algo de sistemas, tengo un vídeo de YouTube al lado de algo tecnológico, de ciencia. Sí, suelo estar haciendo bastantes cosas al mismo tiempo. O hablando con amigos que tienen problemas técnicos o temas de DevOps o cualquier cosa loca. Tú eres los que tiene que tener la barra llena de ventanitas, ¿no? De esos de 17, 18 abiertas en simultáneo. Sí. De hecho, yo tengo doble pantalla, vaya, claro. Aquí en casa siempre tengo la doble pantalla. Eso desde hace más de 10 años. Tengo 2 pantallas siempre. El multitarea a base de como los partidos de tenis, ¿no? Mirando izquierda, derecha. Y así vamos pasando el día. En fin. Oye, pues aquí la verdad que nos hemos llevado muchas anécdotas, mucha información interesante. La verdad que bueno, no lo hemos dicho, esta recomendación nos ha venido por Gonzalo, que nos escucha habitualmente y que nos presentó, y la verdad que creo que ha acertado bastante en la recomendación. Pues la historia da para mucho, da para echar un rato bien largo. Bien dado. Pues sí. En fin. Pues sí. Pues nada, Juan, muchísimas gracias por atendernos, por echar este día festivo para ti, que tienes de descanso, de preparación para la TarugoConf Sofa Edition, que es mañana. Sí. Que bueno, de aquí mandamos un saludo a David Bonilla, que cuando pueda escuchar esto seguramente ya habrá pasado y haya hecho el post-mortem y tal. Y todo. Y bueno, pues eso, ¿cómo pueden encontrarnos, Fran? Pues mira, esto es muy fácil. Vamos a darle prioridad a la empresa del invitado. En este caso nos pueden encontrar en Facebook, ¿sabes? Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Tecnologería, nuestros oyentes. O bueno, ya como siempre, mándanos un correo a hola@tecnologería.com. Suscribirte en iVoox y en iTunes, donde estamos ahí todas las redes con todos los programas, y puedes ahí apuntarte y escucharnos ahí todos los días cuando tú quieras. Y encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace para el canal de Telegram para comentar la jugada, y ahí estamos todos. Para señalar a gente que queráis escuchar en el programa. Exacto. Y demás, ¿no? Y aquí tenemos unas cuantas, digamos, lo que está por venir, ¿no? Esto ha venido por culpa de Gonzalo, el primer programa. Y tenemos muchas recomendaciones más que procuramos seguir, ¿no? Sí, vamos a ir tirando del hilo y van saliendo entrevistas. Sí, y aquí no paramos. El día que nos dejéis de recomendar, pues acabará este programa. Pues sí. En fin. Pues nada, lo dicho, volvemos a vernos, que ya teníamos ganas. Ahí estamos. Así que bueno, que esperamos que esto continúe en próximos programas, en la distancia o viéndonos de cerca. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.